Como primer paso, procedemos a la extracción de muestra del suelo o del lugar donde queremos practicar el estudio. Hay que tener en cuenta que hay que llevar suficiente material como para practicar los límites plásticos y la granulometría. Procedemos a calibrar la báscula y procede a pesar. Pesaremos los 1300 gramos más el peso de la tara. Se pasan los 1300 gramos a la bandeja para triturar el suelo. El suelo se tritura para que todas las partículas que no son sólidas pasen a estar sueltas. Esto se hace con el fin de que el material pase las primeras mallas. Se pasa el material por la malla número 4 y la malla 200 para luego tamizarlo. Hay que tener en cuenta de que si en este momento perdemos algunos gramos, nos harán falta al final cuando lo estemos pesando. Por eso es bien importante no dejar caer ni un poco. Y lo pasamos a la tamizadora eléctrica. Lo sujetamos y lo ponemos de 15 a 20 minutos para que quede bien tamizado el material y se pese el contenido que no ha logrado pasar la malla número 4. Como podemos observar, muy poco material que no logró pasar la malla 4. Pasamos el contenido de la malla número 200, siempre teniendo en cuenta de no tirar ni un poco de material. Es importante recordar que cada pérdida que tengamos será un error. Y ya está pesado. Luego procedemos al lavado de la tierra. Este es el contenido que quedó en la malla número 200 y se procede a lavar con el fin de saber cuál es el verdadero gramos que quedaron en la malla 200 y cuál debería estar en el fondo. Esto es un trabajo que lleva un poco de tiempo, pero es totalmente obligatorio hacerlo. Cuando el agua empieza a salir clara, ya debería estar listo. Y se procede a echar en una charola para luego llevarlo al horno. El contenido de la malla 200 ya se ha dejado en el horno 24 horas antes y se procede a su extracción. Procedemos a apagar el horno y extraeremos la muestra. Como podemos ver, la muestra está totalmente seca. Procede a tamizarlo de la malla 40 para el límite líquido y límite plástico. Se pone la malla número 40 y se echa el material. Luego de haber pasado todo el material, se procede al tamizador eléctrico.
y se sujeta bien. Igual que el otro material, serán 15 a 20 minutos. Una vez terminado los 15 a 20 minutos, se ha procedido a la extracción de la máquina. Y como podemos observar, ha quedado un poco de material, y todo este material que se ve en la imagen será el utilizado para los límites. Y procedemos a la calibración de los instrumentos. Hay que tener en cuenta de que hay que calibrar bien el equipo para que los golpes sean los correctos. Dejamos aproximadamente una caída de 1 centímetro y está listo. Se prepara el material para el límite líquido. Podemos agarrar un poco de material y una vez que tenga una forma homogénea, se procede a dar los golpes, y lo que buscamos es entre 15 y 25 golpes. Pues podemos observar, después de 16 golpes ya se ha unido, y procedemos a la extracción de la muestra para pesarlo y luego meterlo al horno. Esto mismo se hará con las siguientes 3 muestras. Hay que tener en cuenta de que si no lo pesamos al instante, perderá humedad y no nos dará el peso exacto. Tabulación de datos. Para esto necesitaremos 2 tablas: granulometría inicial y granulometría final. Como podemos ver en la parte inferior, tenemos una tabla más, la cual será la tabla de los porcentajes. En la primera tabla tenemos el peso inicial con tara, el cual será el peso que sumando los 1300 con la tara. Luego tendremos el peso solo de la tara, lo cual se le restaría a lo primero y quedaría en peso inicial 1300. Luego el peso retenido en la malla 4 sería 5. El peso retenido en la malla 200 sería 1195.4, y el peso retenido en fondo es lo que pasa a la malla 200. Estos 3 sería después del tamizado. En la granulometría final pondremos los mismos 5 gramos, y peso retenido en la malla 200 sería el peso que después de haberlo lavado y sacado de la estufa. Y tenemos el peso que queda en el fondo, el cual es el que luego de lavado tendría que haber estado en el fondo. Y teníamos en la sumatoria inicial tenemos 1300 y en la sumatoria final 1300, lo cual debe ser lo mismo. Luego en esta tabla tenemos los 5 gramos y lo de la malla 200 y lo del fondo, y tenemos el total de gramos 1300. La función de esta tabla es convertir estas cantidades en porcientos, y tenemos el límite líquido, límite plástico, el nombre de muestra y el número de golpes. Pondremos 16 golpes, el peso húmedo y el peso seco. Automáticamente tendremos el porcentaje.
En el límite plástico pondremos el peso húmedo y el peso seco y automáticamente tenemos el porcentaje, y lo mismo haremos con todas las muestras. Una vez teniendo todos estos datos, procederemos a la siguiente tabla. Aquí pondremos los mismos datos, tendremos límite líquido y pondremos el número de caídas. Pondremos el peso húmedo y el peso seco. Y lo mismo haremos para todas las muestras. Una vez teniendo todos estos datos, procederemos a la tabla de límite plástico. En este punto escogeremos los porcentajes que más se acerquen. En este caso es el 24% y el 24.6%. Tenemos 11.40 el peso húmedo y 9.1 el peso seco, y 5.9 el peso húmedo y 4.7 el peso seco. Ya tenemos la tabla de límite plástico y procederemos a ver el límite plástico, que es la sumatoria de los dos y dividido entre ellos mismos. Ahora, para sacar el límite líquido, vendremos a la tabla de límite líquido y veremos que nuestro límite líquido es aproximadamente 28.8. Y ahora pasaremos al sistema de clasificación de suelos unificados. Aquí tendremos dos divisiones principales, que son suelo de grano grueso y suelo de grano fino. En el suelo de grano grueso es cuando más de la mitad del material es retenido en el tamiz número 200. Y como podemos observar, solo un 28.8% ha logrado pasar. Por lo tanto, no es un suelo de grano grueso. Ahora vendremos al suelo de grano fino y es cuando más de la mitad del material pasa por el tamiz número 200. Y tenemos un 70.82%, así que nos quedaremos con el suelo de grano fino y procederemos a ver a qué grupo pertenece limos y arcillas. Para esto necesitaremos el límite líquido cuando es menor de 50 y nuestro límite líquido es 28.8, por lo tanto quedaría en el primer grupo. Ahora necesitamos ver a qué símbolo pertenece y lo verificamos con el ábaco de casa grande. Tenemos el límite líquido, que es 28.8, y tenemos el límite plástico, que es 3.4. Por lo tanto quedaría con un símbolo ML. Nuestro símbolo sería un ML, limos inorgánicos y arenas muy finas, limos limpios, arenas finas, limosas o arcillosas, o limos arcillosos con ligera plasticidad. Este sería nuestro símbolo.